He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Con esta parábola nuestro Señor Jesucristo dio a entender que no todos los corazones están aptos para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios se distribuye y cada persona juzga dependiendo su corazón. Este video quisiera comenzarlo con esta parábola porque vamos a discutir una de las preguntas eh, que hace muchos años resonó mucho en el internet, y es: ¿quién mató más, Dios o el diablo? Y tomando en cuenta que la Biblia es el libro que nos da la respuesta y que es el libro que se usa para autodestruirse, como lo he mencionado en mis videos anteriores, es algo que no me voy a cansar de decir, que las personas usan la Biblia para excusarse y o para autodestruirla. Entonces las reglas de este juego son las siguientes: si la Biblia condena a Dios como el mayor asesino y al diablo como un superhéroe, vamos a tomar en cuenta entonces de que vamos a hacer que la Biblia sea como un cuento de hadas. Los dos personajes van a ser personajes literarios. La misma Biblia nos tiene que decir si de verdad Dios es un asesino, o mejor dicho, Dios es un ser sangriento y el diablo es un superhéroe. Comencemos entonces por el diluvio. Y como anteriormente dije, vamos a seguir las reglas del juego. Vamos a usar la Biblia entonces para autocondenarse y autocondenar a Dios, si eso es posible. El diluvio eh, se comienza de esta manera. Dice que la tierra estaba llena de violencia, que los pensamientos del hombre eran constantemente solamente al mal. En esta pequeña introducción nos está diciendo de que los seres humanos habían llegado a tal punto de ser tan malos. Estábamos viendo una violencia como la cual vivimos hoy multiplicada por 100. Ahí entonces nos está dando una primera pista. Nos está diciendo que Dios decide destruir a toda esa población en el diluvio porque su maldad ha subido tanto, que estamos hablando de que era un tiempo que era difícil de vivir. Dios encuentra a un hombre justo, Noé, al cual le da indicaciones de que cree una arca. Los historiadores creen que mientras se construyó el arca, por lo menos en el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, tuvo que haber predicado del diluvio o avisar del diluvio. Dicen que lo hizo por lo menos en 40 años. Estuvo diciendo: viene el diluvio, se acerca el diluvio, y la gente no creía. Si Dios fuera un Dios malo, un Dios cruel o asesino, como lo tratan de pintar muchas personas, ¿por qué entonces le da la oportunidad a personas de que vieran con sus propios ojos de que un hombre estaba construyendo un arca? Yo no sé si ustedes, pero por lo menos esas personas hubieran dicho: ¿sabes qué? Nunca hemos visto llover, pero ya me pusiste en qué pensar, Noé. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar, aunque sea a clavar un clavo, y déjame subirme contigo. Pero no, las personas se burlaban. Dice que las personas no hacían caso, y Noé, mientras él seguía construyendo esa arca, les avisaba de que algo venía. Pero ustedes pueden pensar: sí, pero qué Dios tan cruel que mató a niños, que mató ancianos. En este caso quiero tomar un paréntesis. Con respecto a los niños, con respecto a los bebés, yo les puedo decir así directamente que Dios no es un Dios injusto. Todos esos bebés, todos esos niños, que la edad que se estima es hasta donde ellos no conocen qué es el bien o qué es hacer el mal, donde no hay
envidias, no hay deseos de matar, no hay deseos de lujuria. En el ámbito mental, estos niños todavía no han pecado. Yo les puedo asegurar que todos esos pequeñitos que murieron en ese diluvio automáticamente tuvieron su salvación con Dios, porque Dios, si ustedes leen la Biblia, si ustedes leen bien la Biblia, Dios no condena a nadie que no sea pecador. Y ni siquiera es por mismo Dios, sino que el mismo pecado nos hace que nosotros seamos condenados. En el caso de los ancianos, ya habían vivido su vida, ya sabían qué era lo bueno y lo malo. Entonces, si sus almas no fueron salvadas, es en ellos, queda en ellos. El arca estaba ahí. ¿Cómo un Dios cruel te va a dar la oportunidad de que te escapes? O mejor dicho, ¿cómo te va a matar y dándote la oportunidad de escapar? Les aseguro que si estas personas se hubieran subido a el arca, Dios, solamente porque vamos a poner un ejemplo, eran 8 personas las que están en el arca, incluyendo Noé, y se suben 48 personas más. Entonces Dios iba a destruir el arca, iba a matar a las 8 personas que habían creído en él solamente para hundir el arca donde habían 48 personas que no creían en él. Ese no es el Dios que predica la Biblia. Y para descubrir que quién es más asesino, si Dios o el diablo, no voy a ir sobre todos los ejemplos, voy a tomar otro ejemplo que es el de Sodoma y Gomorra. Comenzamos rápidamente de que Abraham rescata a Lot junto con pertenencias y me parece otras personas de la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué traigo esta información? Ok, porque antes de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, antes de que eso pasara, muchas personas dicen que la destruyó Dios porque en esa ciudad habían homosexuales. Y eso no es enteramente toda, eso era solamente parte del problema. Estaba una violencia también increíble, una manera vamos a decir, una manera tan violenta que el barrio bravo de tu país no se compara ni siquiera una décima a cómo estaban esas ciudades. ¿Y por qué vuelvo a repetir? ¿Por qué digo lo de Abraham? Bueno, la razón es de que estos reyes dice que se repartieron el botín que llevaba Abraham, lo que quiere decir que las gentes de esas ciudades conocían a Lot, conocían a Abraham. Cuando los ángeles llegan a rescatar a Lot, la gente quiere tomar a los ángeles y como Lot les dice que no hagan nada malo a ellos, viene la gente y le dice que le van a hacer entonces a él peor de lo que pensaban hacerle a los ángeles. Si ven cómo la gente puede ser cruel, entonces esta gente no sabía de que Abraham había librado a cautivos y a tesoros que llevaban de Sodoma y Gomorra. Eso tuvo que haber sido el chisme del año, la noticia del siglo. Ellos hubieran respetado a Lot, hubieran respetado lo que hizo Abraham. Pero antes de destruir la ciudad, dice que Dios y Abraham están hablando. Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad y Abraham le dice que si hay 50 justos, que si va a destruir la ciudad. Dios le dice que no. Y así sucesivamente, como si de regatear un precio se tratara. ¿Eso parece un Dios malvado? ¿Eso parece un Dios asesino? ¿Por qué repito esto lo mismo? Porque es lo mismo que pasó en el arca. Habían 8 justos, 8 personas que habían creído en el diluvio y que Dios iba a dar la salvación por medio del arca. Y Dios no iba a destruir a las personas que se subieran en ese momento, aunque era una acción de fe, no hubiera destruido el arca y hubiera matado a los 8 justos. ¿Eso les parece a ustedes que es un Dios de asesinato? A mí no me lo parece, porque un Dios de asesinato pide la sangre de inocentes, pide la sangre de vírgenes, pide la sangre de recién nacidos, como todos esos otros dioses paganos. La Biblia no nos habla de esa manera, nos habla de un Dios de amor, de un Dios de fuego consumidor. Y así sucesivamente la Biblia nos va entregando uno a uno todas esas muertes de personas.
Cada uno nos va explicando la razón por qué, de la A a la Z, por qué pasó lo que pasó y cuáles fueron sus resultados, cuáles fueron sus beneficios y cuáles fueron las pérdidas. El ser humano no entiende de que a Dios no se puede jugar con Él. Y no porque sea mi propia opinión, sino porque estoy usando la Biblia, porque estoy leyendo la Biblia. Léala por lo menos un capítulo antes y un capítulo después para que entendamos de qué se trata. La Biblia nos va a explicar de momento de dónde y por qué y cómo sucedieron las cosas. Pero las personas solo le están poniendo a usted la pistola humeante. Mira, Dios es un asesino, mira cuántas gentes mató en el diluvio. Ah, pero luego el diablo es el héroe. El diablo es lo mejor, porque ese nos ayuda a divertirnos, nos enseña qué es lo bueno y él castiga a los malos. En la Biblia en ningún momento dice que el diablo es una persona o un ser que simplemente castiga a los malos. Al infierno no te vas porque Dios te mande. Al infierno te vas porque el pecado no te deja alcanzar a Dios. El infierno, el diablo y sus demonios y sus ángeles no te están esperando para castigarte. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, cuando murió el rico, dice que ¿qué era lo que castigaba? Era el fuego, la llama que lo quemaba. ¿Cuánto fue las muertes que se le achacan a Dios? Se le achacan 24.994.828 muertes. ¡Wow! Pero imagínese quién nos condenó a la muerte a todos. ¿Se recuerda usted que antes del diluvio, el diablo nos sacó del Edén, nos tiró la eternidad con Dios? De ese momento, todos los muertos que aparezcan de ese momento son culpa del diablo. Y ojo que no lo hizo para liberarnos, porque no éramos esclavos. Lo hizo porque él tenía envidia de que los seres humanos tenían mejor vida que él. Pero gracias al haber engañado a Adán y a Eva, nos condenó a todos. O esas cifras que usted ve de 24 millones, el diablo se las ha comido todas. Y para que usted sepa, dicen por ahí que Dios es tan cruel que mandó aún a que muriera su hijo. Dios no mandó a matar a Jesucristo. Jesucristo se pone como voluntario para poder salvar todas las vidas. El diablo dice que está constantemente acusando, constantemente no pierde el tiempo para decirle a Dios, mira, fulanito, ¿viste lo que hizo? Deja que yo le haga algo, como lo hizo con Job. Y dicen que al matar a estas personas, hasta era una apuesta entre Dios y el diablo. Pues no has leído bien la historia, no escuchaste cómo funciona la historia. Por eso les digo, escúchenme, lean un capítulo antes, el capítulo que les mencionan y el capítulo siguiente. El diablo pedía la cabeza de Job. El diablo le decía a Dios que si le quitaba a Job todas sus riquezas, maldiciría a Dios. Y Dios le dice que no, porque Dios es tan sabedor, es tan fuerte que él sabía que ni siquiera matando las familias, que quien pidió la muerte, quien pidió las cabezas, fue el diablo. Pero si él es el héroe pidiendo la cabeza de una persona que estaba haciéndolo bien, que estaba correcto. Y no era una apuesta. Y no solo eso, sino que también trata de convencer al Señor Jesucristo a que acepte que Él es el Rey Supremo. O sea, queriéndonos quitar la segunda oportunidad de poder ser redimidos. ¿Ese es una buena persona? Jesucristo le dice a uno de sus discípulos que el diablo ha pedido su vida para zarandearlo. ¿Ese es el héroe? ¿Ese es al que queremos justificar? ¿Justificar echándole la culpa a Dios de ser un asesino? 24 millones versus las poblaciones pasadas, las poblaciones presentes y las futuras. El Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí para que no paguemos con nuestra vida esos pecados que pueden ser limpios por medio de Jesucristo.